Buenas noches, Sara. Buenas noches, Margarita. ¿Cómo están? Bien, buenas Buenas noches, noches. Ira. Buenas noches, Margarita. Muy bien, Buenas entonces ya noches. tenemos los puntos de Marvin. Ya Sara nos hizo favor de decírnoslo. Entonces vamos a comenzar. Entonces, Margarita, quiero que ¿Mm? conectes con su peso energético de su nombre y quiero que conectes con su entorno energético. Bueno, cuando conecto primero con su nombre, veo como hay mucha oscuridad, hay mucha energía oscura que rodea su cuerpo y lo comprime, lo aprieta, lo aprieta, lo aprieta. Pero hay otra imagen que empiezo a ver de él y lo veo con unas gafas negras, lo veo con bastón, lo veo como si él tuviera ciertas limitaciones y hay una parte como muy interna de él que pide ayuda. No se siente una persona aceptada, no se siente una persona hábil, tiene una baja autoestima y siente que hay una relación de conflicto con la madre, que ve a la madre, siente a la madre, pero de alguna manera cuando él siente esa energía, siente como si la energía le hiciera daño, pero es porque su campo energético trae y guarda muchas memorias y es un campo energético que es muy sensible y parte de lo que veo internamente dentro de su cuerpo, lo veo con muchos portales abiertos, como si él estuviera en este momento experimentando muchas vidas simultáneamente, pero son vidas que están relacionadas con el dolor. A ver, cómo están o cómo se abrieron estos portales en su campo. Vamos a observar en el momento que estos portales se abrieron en su cuerpo. Se abren en el momento de la gestación, porque en el momento de la gestación, en todo su proceso, él dentro del útero de la mamá se siente ahogado, se siente asfixiado, siente que como si él no pudiera ni respirar ni pudiera moverse y de alguna manera siente lo mismo, es la misma sensación que siente ahí en todo el contorno de su campo energético. Además, estos cuerpos energéticos no se sienten maduros, no se sienten como desgastados, como si de alguna manera o no se formaron correctamente y de alguna manera, por eso es que se siente la energía de él como incompleta, como si él no estuviera totalmente conformado energéticamente. A ver, ¿por qué no está completo? Vamos a su gestación y dime qué es ¿Mm? lo que energéticamente no le permite estar en completud aparente. Porque ya lo trae, él previo a entrar a la, digamos, si conecto con esta gestación presente, ya su alma presenta una sensación de ansiedad y, y cuando ya en el momento que él se siente atrapado, él mismo va gestionándose como si él abriera estos portales buscando una forma de salir de su cuerpo. ¿Y por Es qué? desesperación, hay mucha desesperación en, dentro de él. Ok, ¿por qué quiere salir de su cuerpo? No se siente cómodo, siente por un lado que estar dentro o gestándose para una vida le da mucho miedo encarnar. Puedo decir que la palabra es pavor y pánico. Ok, y que vamos a la encarnación donde él tuvo ese pavor y pánico que quedó como memoria en su campo energético. Bueno, empiezo a sentir y siento ese miedo que él empieza como a abrirse a esa experiencia porque está muy cerrada
y hay mucho miedo a su alrededor. Hay sensaciones como si él sintiera que lo atacan, que lo abusan, que lo maltratan y, y esas experiencias han quedado grabadas en él, en toda su parte, en toda la parte energética, pero siento como una sensación de desmembramiento y siento una sensación muy profunda de dolor, sobre todo en estos dos aspectos. A ver, en esa vida donde él siente que lo atacan, que lo abusan y que lo desmembran, ¿cómo es esta parte del desprendimiento de su alma de su cuerpo en esa vida? Bueno, es que esa sensación que él tiene de desmembramiento es parte de una de violencia. Yo veo como si él hubiera sido un niño, porque en esa vida lo estoy viendo como un niño, y veo como el abuso está relacionado con los golpes físicos y con el maltrato. Ujú. El maltrato también está muy relacionado con los silencios. Entonces, es un niño que le cuesta mucho adaptarse a las condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el cuerpo de él está sintiendo todos esos golpes, hay una parte de su cuerpo que tiende a salir para no sentir el dolor que está sintiendo su cuerpo. Entonces, cuando hace como una especie de movimiento donde él sale, pero en el momento que él va entrando a su cuerpo, ya le cuesta mucho trabajo porque el cuerpo ya lo siente él muy maltratado y muy adolorido y esa sensación de volver a entrar es como si él sintiera ese choque, como si él sintiera, mm, como si él tuviera que sentir ese dolor, entonces tiene mucho miedo a sentir A dolor. ver, pero vamos atrás entonces, porque dices Ujú. que antes me dices, le cuesta adaptarse a ciertas situaciones y ciertas formas que condicionan esa vida. Entonces, si le cuesta trabajo, quiere decir que hay algo anterior que hace que a él le cueste trabajo esta adaptación y vivir estas nuevas condiciones. Vamos a buscar qué es. Bueno, vamos más atrás y vamos conectando con él y veo aquí momentos de concepción donde él, hay violencia. Lo que yo veo es que hay muchos aspectos en vida, en concepción, en gestación, donde él ha conectado con la violencia. Entonces, todo eso lo tiene reflejado alrededor de su campo energético. En esto, digamos que él me está mostrando es una incomodidad en el momento de sentir su concepción, el momento de como de conectar con la energía de la madre y cuando él conecta con la energía de la madre, la siente carrasposa, la siente como si fuera una lija. Entonces, de alguna manera, en la medida que él va haciendo esa conexión y va conectando, va sintiendo cómo su cuerpo siente esa sensación y es una sensación incómoda de él porque es una presensación de dolor que durante la concepción y durante la gestación y el nacimiento la siente, porque hay una mezcla entre el rechazo, entre la rabia, entre la cólera que le veo a esa madre. Entonces veo que todos estos aspectos en los que él ha conectado y lo relaciona con la vida han estado muy ligados con el dolor. A ver, Margarita, quiero que veas algo, porque me Ujú, está doliendo el oído de una manera que no sabes. Es el oído izquierdo y la mandíbula de la parte izquierda sube el dolor hasta el oído y sube el dolor hasta la parte de atrás de la cabeza y eso no es mío. ujú. Sí, Quiero que observes qué pasa ahí. ¿Qué es bueno, esto? Ujú. gritos, una serie de gritos que él siente y va absorbiendo esa rabia y esa cólera, pero es una cólera de una mujer, pero es una madre la que él siente y todo lo que le grita son palabras de desprecio
Y todas esas palabras de desprecio que entran en él crean primero es una inseguridad, pero es una tristeza muy, muy, muy profunda, porque todo eso él, por supuesto, lo va relacionando con el rechazo, pero es una palabra, es la vibración, es una palabra que hace daño, entra y entra como si destruyera, como si quisiera de alguna manera aniquilar, destruir, Trae a, acabar. trae a esa mujer delante de nosotros, por Ujú. favor. Sí, ¿Quién es? una mujer es una madre porque está ligada a él y es una mujer que se expresa de una manera desobligante, de una manera muy vulgar. ¿Cómo se llama? Ella dice que pueden decirle Rita, dice Rita o lo que se les dé la gana. Bueno, Rita, ¿me permites hablar con Rita? ¿Sí? Rita, ¿Qué quieren? quiero saber qué es la rabia que sientes contra esta criatura. Todo desprecio, odio, fastidio, ¿Por qué? no, odio, ¿Lo odias? ¿Por qué odio, por qué lo odias? porque me veo reflejada en él. ¿En qué te Me da reflejas? más rabia a él, me veo a través de él, veo a través de lo que yo he vivido, veo toda la frustración y me da rabia. Le tengo mucha rabia a la debilidad. La debilidad quisiera aniquilarla, quisiera coger un cuchillo, quisiera acabar con la vida, porque es una forma de acabar también con mi vida. Tener que estar ligada, para mí es una desgracia y es una condena, es una maldición. Madre, pero Odio todo esto y los odio a ustedes también. Odio a todo el mundo. ¿y por qué? ¿Por qué tanto odio? Yo no ¿Qué, conozco nada más que esto. ¿Quién te hizo tanto daño que no sabes más que odiar y Mis odiarte a ti? padres ¿Qué te hicieron? es- me maltrataban, me escupían, me pegaban. Mi madre hacía lo mismo que yo estoy haciendo con él. Es Mm. mi forma también de vengarme de la vida y de vengarme de mí misma por ser tan estúpida. Perdona que me ría, pero es que eso no es, o sea, ¿y él qué culpa tiene? Es toda, porque Por, existe. o sea, por el simple hecho de existir. Y claro, su sola presencia me molesta, me estorba, me limita ¿Para qué te estorba? ¿Qué es lo que te va limitando en tu vida? en todo, en toda mi vida, en todo lo que yo quiero hacer, en todo lo que yo quiero, en ser libre. Él es un impedimento, es una atadura para mí. Por eso es una maldición para mí. Déjame con Margarita. Margarita, desconecta. Ujú. Dime en esa vida cómo murió Marvin relacionado con esa madre que tuvo. Es solo, totalmente solo, abandonado. Yo lo veo, no llegó a una edad adulta, llegó a una edad intermedia, pero yo lo veo a él en un rincón, un niño desnutrido, solitario, y, y es una mezcla entre la tristeza, lo que veo en él, y como la desilusión, pero también hay una frustración y una rabia en él, porque toda esa rabia tuvo que contenerla, todo ese dolor. Esa rabia de esa mujer lo bajó, es como si esa rabia lo hubiera él destruido en su personalidad, entonces lo volvió un niño supremamente inseguro, muy miedoso, muy temeroso. Ok, a ver, Yo siento una energía aquí en esa vida de suicidio. a ver.
Él dice es una mediana edad, tendría que unos 15, 16 añitos. Le pongo yo un poquito más, le pongo unos 24, 25 años a él. 24, 25 años. Ok, quiero que vayamos a este momento presente y quiero que vayamos hace 3 años que él tuvo alguna situación, em, una situación médica, donde es que me llama la atención este abandono, esta desnutrición y este suicidio por hambruna a esa edad. Y entonces, hace algunos añitos, 3, 4 añitos, no recuerdo bien, él fue a caer en un hospital por una situación de que bajaba de peso y no sabían qué tenía y su cuerpito se llenaba de aire. Observa si hay una similitud entre el recuerdo y la memoria de esa vida y esta Ah, vida, y si hay, sí. dime qué detonó esta situación en él. Es una memoria que se activa y es, haz de cuenta, como si le hubiera entrado una regresión, un recuerdo, como si él estuviera recorriendo otra vez sus pasos y estuviera yendo hacia atrás. Y lo que le detona a él es esa sensación de sentirse atado, de sentirse, es como si el mismo olor, la misma sensación como hospitalaria le recuerda a él en la morgue. Es algo muy fuerte, es algo muy, muy pesado para él porque es como si esta vida se estuviera entrecruzando con esta vida presente. A ver, pero antes de entrar al hospital, porque él entró al hospital en una situación donde esta situación ya se había presentado. Quiero ir antes de que entre al hospital, ¿qué es lo que detonó esa enfermedad que lo hizo llegar al hospital? Bueno, antes de entrar al hospital, empieza a sentir como, como si su cuerpo se estuviera consumiendo, como si él estuviera consumiéndose por dentro. Y esa sensación de consumirse por dentro le iba creando a él una invalidez. Haz de cuenta, es como si él se estuviera secando, 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 y como si él mismo sintiera que estuviera de alguna manera perdiendo vitalidad, perdiendo vida y perdiendo movimiento. Entonces todo eso hace que esas contracciones, cada movimiento que hace él y cada movimiento que él ha vivido, porque puntualmente es lo que yo veo es que es a lo largo de esta vida, hasta los 19 añitos, es parte de una vida que tiene muy pegada, está demasiado cercana, es una vida que está como en forma muy simultánea, haz de cuenta como si esas vidas estuvieran entrecruzadas y una vida le está recordando la otra vida en escenarios diferentes, pero con muchas similitudes. A ver, entonces, estos portales, por lo que dices, entonces estos portales que están abiertos hoy en este momento presente, se fueron activando a través de que su cuerpo sentía que se consumía por dentro. Recuerda que estos portales se activan desde el nacimiento y todo esto va siendo progresivo para él. Todo Ah, lo que él va a encarnando, ver. todo lo que él Ujú. va recordando desde el nacimiento y sus primeros años, le van recordando, es como si él tuviera demasiado presente y demasiado vivido estas vidas. Hace cuentas que se siente como si todo esto de alguna manera estuviera encima de él y no lo dejara respirar. A ver, entonces aquí hay una cosa bien interesante. Entonces, quiero que me digas el promedio de vidas que ha tenido, porque él ahorita tiene creo que 19, 20 añitos. Entonces dices que en Ujú, la otra vida era alrededor de unos 24. Y entonces quiero que me digas los promedios de vida que ha tenido en otras vidas, en otros espacios, en otros tiempos, para ver si lo que está presentando son estos ciclos de vida ujú, que se están cortando o acercando en este ujú. momento presente. Si estos 24, puedo decirte que es el máximo. De ahí es lo que va hacia atrás. De ahí es lo que va hacia atrás. Ahora que hay otro aspecto que él está mostrando,
es la conexión que él tiene, porque esos portales lo conectan a esas vidas, y entonces hay una especie de cordones que lo tienen a él todavía ligado, por eso es que entrar dentro del campo energético de él, haz de cuenta, es como entrar en una especie de telaraña, donde es muy difícil circular, porque todo está demasiado ligado, y volvemos, lo que le activa es la sensación uterina, esa sensación de incomodidad, esa sensación de sentirse apretado y de alguna manera lo que veo es que es a través de su energía hay unas barreras que no lo conectan con la madre. Hay una sensación como son barreras, sí, haz de cuenta, son barreras que están desde acá, desde la parte de la gestación hasta el corazón. Haz de cuenta, es como si hubiera aquí un bloque que no le permite conectarse con la madre. Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar a trabajar. A ver, lo primero que vamos a hacer es, hay que decirle a Marvin que lo primero que tenemos que hacer es que empiece a desligarse de la forma de morir a determinada edad como premisa o como compromiso o como memoria o como recuerdo de otras vidas, de otros tiempos del alma, un compromiso a cumplir en cada vida. Y quiero que empiece a trabajarlo primero desde la parte de la gestación, pero también desde esta parte presente, empezando a restablecer y a restaurar todo el orden de la forma que va reproduciendo él de necesitar para creer y de creer para ser y de ser para vivir. Dime qué pasa. Lo que empieza a pasar es que en estos momentos, instantes donde todo está presente, em, esas muertes como están conectadas con el suicidio y ¿por qué el suicidio? Porque él no termina de vivir una Ujú. experiencia. Entonces se siente como si hubiera corta, se van cortando las vidas, y cada vida que él siente que se corta es como, al ser una forma muy dramática, muy dolorosa y muy traumática, pues va creando en él estas aperturas. Entonces lo que hace este suicidio es que deja ventanas y puertas abiertas. Por eso es que esa sensación que él siente, porque él puede estar escuchando las voces de él, pero también es un niño que tiene, es un muchacho que tiene mucha sensibilidad precisamente por estas aperturas y por esa conexión que tiene. Entonces, es un momento impactante para él el poder tener la conciencia de estar conectado con estas vidas, con estas relaciones con el suicidio, porque son formas de muerte, como te decía, como son traumáticas, haz de cuenta, estas formas traumáticas van quedando impregnadas en el campo energético. ¿Qué pasa con este tipo de vidas a corto plazo o suicidios? No permiten que cuando entra una Ujú. encarnación su cuerpo energético se forme totalmente, precisamente porque el suicidio, eso es lo que generan los cuerpos energéticos. No permite que se desarrolle, porque es como si él entrara a una vida de una rápido, rápido, rápido. Es como si él quisiera de alguna manera vivir una vida plena, pero toda esa carga y todo ese peso que trae de estas experiencias hacen que de alguna manera por memoria él tienda a repetir las vidas. Y es una forma como de, puedo decirte, como de masoquismo, como si el dolor de alguna manera fuera una adicción energética para él. Quiero que empiece a transformar la forma en que él ha deseado después de esa primera vida el quebrantamiento energético como por ley, como por esa lealtad que tiene en esta aparente forma de vida, que es la primera que aprendió y la que ha seguido ¿Mm? teniendo, y eliminando ese quebrantamiento, empezando a transformar esta voluntad distorsionada que tiene, donde aparentemente él cree que es imposible detener su energía y transformarla, por lo cual se cree que está obligado a obedecer o a llevar a cabo por obligación esta forma de vida.
quiero que empiece a transformar todo eso y quiero que empiece a restaurar su energía y quiero que empiece a entender que en la vida recibir, dar, estar y mantenerse en una vida no es una amenaza hacia él mismo, sino es una certeza de su grandeza. Y quiero que lo haga cerrando esos portales energéticos que hoy no los necesita para vivir esta experiencia, sino que quiero que cancele el revivir memorias con remordimiento, con rencor, para sentir que es la única forma de gestarse una vida en la tierra. Y dime qué pasa. Lo que primero empieza él a trabajar es esos recuerdos cuando tú expresas en la primera vida, la primera palabra o la sensación que empieza a recorrer su cuerpo es el no merecimiento, el no Ujú, merezco vivir, porque si en las vidas que en este momento se están presentando de manera simultánea y que, como te digo, son varias, el poder vivir vidas de vejámenes, de humillaciones, de torturas, vidas muy pesadas, hacen que esas vidas de no merecimiento, cuando hace ese paso, ya cuando su alma trasciende, él va guardando todas esas memorias, por eso es que su cuerpo también se observan como heridas, se observan grietas, se observan, haz de cuentas como si todo estuviera tan presente. Entonces, cuando tú le dices cierra los portales, empieza él a activar, haz de cuenta como si él estuviera girando, porque parte de su cuerpo se ve, no le siento la pierna derecha a él, no le siento partes de su cuerpo, no le siento aquí, la parte ujú. de la mano y la muñeca, el cuerpo ha ido cambiando de forma de acuerdo a las vidas, porque eso va siendo el resultado del dolor que ha sentido su cuerpo. Entonces, en la medida que tú le dices corte y le mandas ese comando, es como si él a través de eso reaccionara y de alguna manera como que anclara en su cuerpo y empezar a actuar desde lo que es el merecimiento, el sentirse que él sí merece vivir una vida cordial, amorosa y haz de cuenta es como si se empiezan, primero porque rompe esos vínculos por donde él se nutría y va cerrando, se hace cuenta es como si estos portales empiezan a cerrarse, son portales en forma cuadrada, entonces cada uno se van cerrando en diferentes formas y en el momento que ya se va cerrando este último portal, la sensación de estar en su cuerpo empieza a ser diferente porque internamente estar dentro del cuerpo de él, los olores que representan el momento como él desencarnaba olían muy pesado, olían muy fuerte, haz de cuenta mortecino, que es lo que está oliendo en este momento, y en la medida que se cierren esos portales, esto lo que también le activaba a él todas estas sensaciones como no, como todos estos comportamientos presentes y empieza como a sentir los cambios en su cuerpo. Primero que hay un cambio de dolor y creo que eso es importante para él y esto hace que él vaya descendiendo y vaya sintiendo eh, una conexión con la vida, pero eliminando los horrores que él siente que le tocó vivir. A ver, Y culpas veo acá también. ok. A ver, la energía tiene conciencia. Entonces, en la situación en que él se encuentra, él tiene el poder de equilibrar su sistema energético y empezar a sentir los triunfos de su propia energía, de las vidas que ha vivido y empezar a transformar esta parte de los fracasos solamente en una experiencia finita, o sea, experiencias que cuando termina esa vida, terminó la experiencia, pero la otra no tiene que ser igual y no la tiene que cargar. Entonces, en esta forma empieza a eliminar la forma de fracaso constante y de la aceptación de vivirse incompleto y quebrantado en cada encarnación.
quiero que empiece a trabajar desde la parte de la hipófisis y empiece a trabajar hipocampo, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, columna y sistema óseo. Bueno, empezamos trabajando y lo que él está empezando a trabajar y voy a hacer como como un consecutivo de lo que él me está mostrando, porque lo primero que hace es eliminar un cordón umbilical que de alguna manera lo conectaba con las madres, una cosa, hace cuenta como podrida, que estaba incluida dentro de su cuerpo y daba la sensación como si ese cordón lo ahorcara. Esto en relación a lo que él está, digamos, conectando con la parte de la hipófisis, con la parte de los órganos que tú me estás mencionando, haz de cuenta, se veía todo en su cuerpo floreado, abierto. Ujú. Y esta forma floreada era, creaba él como en en toda la parte de su estructura cerebral como muchos dolores, como si todas esas aperturas o esto que tenía él tan abierto, que esta hipófisis está relacionada con los portales y es la forma que está manifestada, haz de cuenta era como si él tuviera en él 7 cabezas al mismo tiempo simultáneamente Ujú. y todo era por esta conexión y por esta apertura que tenía él. En la medida que él ha ido cerrando y su cuerpo ha ido como organizándose, como tomando la estructura original, hay una reconstrucción que tiene que ver también, por supuesto, con toda la parte que tú hablas de la columna vertebral y la columna vertebral en relación a toda la parte de su estructura, hace cuentas como si hubiera estado cortada en varios segmentos y todo esto está muy relacionado con el ADN, con la forma de su ADN, porque el ADN, de acuerdo a las características que él vivió en estos momentos, de estas cortas vidas, pues el ADN estaba manifestado de esa misma forma. Además que el ADN estaba muy conectado con los traumas y con los dolores y con estas energías de suicidio. Entonces esto estaba generando en él la misma forma en su columna, la misma forma en sus huesos y al conectar con el sistema nervioso, haz de cuenta, es como si el sistema nervioso se sintiera atacado Mm. por la relación de esos portales abiertos. Entonces el sistema nervioso estaba supremamente estresado y esta forma, tanto central como periférica, haz de cuenta es como si de alguna manera tuviera una especie de uñas en las que él se sentía no solamente atacado por él mismo, y en realidad sí, atacado por él mismo, porque él sentía también esos ataques de estas vidas, estos portales que estaban abiertos, y por supuesto también esta sensación de sentirse atacado por su entorno. Ok, fíjate, quiero que empiece a transformar la forma en que siente o ve el pensamiento como algo divino y como algo que a lo mejor no le pertenece a él. Y quiero que empiece a equilibrar, fíjate bien, el latido del corazón con todo el cuerpo. No quiere decir que todo va a tener el mismo ritmo, pero quiero que todo se entone en una sinfonía, empezando con el corazón, siguiendo con su genitalidad, siguiendo después con los pulmones y después el aparato digestivo y los sentidos. Y dime qué pasa. Bueno, lo que hace el corazón en este momento, en la medida que su cuerpo se está ordenando y se está de alguna manera compactando, esto le permite al corazón palpitar, es como un solo pálpito, es como si el corazón de él palpitaba en relación con estos otros corazones de estas vidas. Entonces, en un momento era bu, 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 como en como en la gestación, y después iba como descendiendo, descendiendo, descendiendo. Pero esto es importante y es interesante porque en el momento que el corazón empieza a palpitar como en unísono, empieza a ordenarse todos los circuitos de su cuerpo. Cuando tú me dices conecte corazón y conecte con la genitalidad, haz de cuentas todo en él estaban, sus meridianos estaban enredados, como si Ujú. estuvieran entrecruzados entre ellos. Entonces lo que hace el corazón es ordenar y es ir ordenando en secuencia. Entonces pasa corazón, pasa la parte de la genitalidad se siente más relajada porque en un momento se sentía o muy contenida o se sentía como temerosa y cuando
pues vamos conectando con los órganos, con la parte de los pulmones, con todos los órganos de su cuerpo. Es importante porque todo empieza a colocarse. Yo veo cómo todo empieza a organizarse. Su cuerpo internamente se veía supremamente desordenado y en ciertos momentos su cuerpo, él mismo se sentía muchas veces invertido. Entonces, de alguna manera eso le estaba dando la visión de la vida como si la vida estuviera viéndola al revés. Entonces, en la medida que él, pues todo esto, como te digo, se va ordenando, también se va como aligerando la parte de la circulación y después ya al final, en todo este ordenamiento, está trabajando con la parte de los sentidos, sobre todo con la parte del gusto y la parte del sistema digestivo, porque haz de cuenta, es la relación de la materia fecal, era la relación como él sentía la vida, como si la vida fuera exactamente un excremento. Entonces toda esa sensación estaba impregnada en las papilas gustativas, en las cuerdas bucales y toda la parte del tracto digestivo. Es como si todo en él estuviera acumulado, como si él pasaran días en que no iba al baño y de pronto cuando va botaba todos esos desechos. Es como una sensación de inflamación en su estómago que en este momento él está evacuando. Quiero que empiece a transformar toda la forma en la que él ha entendido esa verdad de tener que repetir estas historias como una, ¿cómo podemos decir? Como un temor real o imaginario potenciado por las memorias flotantes, por el ambiente, por la manifestación de toda su vida, y quiero que empiece a eliminar el miedo epidémico heredado de otras vidas y aceptado en esta vida. Y ese miedo epidémico se tuvo que haber potenciado en una época donde él sentía que esto podía terminar con su vida, sea real o imaginario. Tiene que empezar a transformar ese miedo. Bueno, sí, esto está muy relacionado con la amenaza de Ujú. vivir y está relacionado con su historia, en la forma como él sintió todos los abusos, los traumas y cómo los traumas, los dolores, los miedos, las frustraciones, las culpas, las críticas, los castigos se fueron acumulando en su cuerpo, fueron penetrando los cuerpos energéticos y ellos se fueron asentando en diferentes partes de sus órganos, el corazón, una parte fundamental, pero fíjate que la parte de los hemisferios, cuando van quedando grabadas estas experiencias, el cuerpo mismo cuando nace se siente como amenazado. La misma vida es una amenaza para él. Entonces, en la medida que él va recordando o va sintiendo lo que las separaciones, esto es lo que de alguna manera le va recordando a él estos momentos de trauma. Es como si estos dolores y estas sensaciones de sentirse abandonado le activaran a él en su memoria celular todos estos recuerdos y traían en él un desequilibrio, como si haz de cuenta su cuerpo se sintiera mm, como fuera de su centro, como si gobernara más la mente sobre él que la emoción, y la mente tendría que carcomerse todas las emociones para no sufrir, porque para él en las emociones es donde estaban los recuerdos. A ver, es que aquí hay algo bien interesante. Es como él, en una creencia profunda de creer que merece un castigo a través de el miedo a vivir y de no merecer la vida. Entonces, quiero que empiece a eliminar todos los programas que lo van conectando con los miedos a la dualidad de vida y de muerte, y sobre todo a estar abriendo, por decir algo de alguna forma, las puertas de la muerte a través de crear obligaciones con ella. O sea, es como si ella le hiciera promesa a la vida de no estar y a la muerte de permanecer. Entonces quiero que empiece a transformar
esa forma en que él se mantiene en esta dualidad para empezar a cambiar su estructura mental. Bueno, en la medida que él va liberando de un punto muy específico, que es aquí la parte como el tronco cerebral, donde en el momento de las muertes los traumas van quedando acumulados en este punto. Entonces, haz de cuenta, se va volviendo como una especie de esfera, algo que es muy denso y es muy pesado, pero a la vez va tomando como una especie de bruma, y esa bruma, en la medida que él va gestándose, va tomando su cuerpo. Hace cuenta es como es una energía invasiva que va tomando, que va tomando, que va tomando, y va, de alguna manera se va activando y se va potenciando cuando un recuerdo de una vida pasada se presenta o se activa en el presente. Es como si fuera un detonante. Entonces el cuerpo inmediatamente se pone en emergencia, y lo que hace su cuerpo de alguna manera es crear como mecanismos de defensa, Ujú. como si su cuerpo quisiera protegerse. Entonces por eso es que él va manifestando ciertos efectos en su cuerpo. Entonces todo lo que tiene que ver con el tacto para él es muy importante por la sensibilidad, pero si él en algún momento siente que hay algo que le puede hacer daño, una aguja, algo que puede penetrar su cuerpo, esos recuerdos lo que hacían era activarse y empezaban a crear, como te decía, unos desequilibrios, y esos desequilibrios iban afectando. Es muy puntual porque va afectando los órganos duales, digamos, como las amígdalas, como los riñones, como todos los pulmones, todos los testículos, todos los órganos que están en par se veían afectados, y todo esto era por esta información que se iba acumulando o que él iba tomando desde su gestación, y de alguna manera al manifestarse iban creando todos estos efectos. Podríamos decir que son como una especie de efectos secundarios en su cuerpo. Quiero que empiece a trabajar ahora con esta parte neuronal a la hora de empezar a transmitir la información en él. Quiero que empiece a equilibrar en esta parte neuronal de su cerebro derecho, su cerebro izquierdo, la parte parietal, todas las neuronas donde él ha formado o ha permitido vacíos de impulsos nerviosos donde el mensaje aparentemente no hace que la membrana celular vibre, sino que se mantenga estática, y es como si él no recibiera la señal de lo que es él en este momento. Quiero que empiece a equilibrar toda la química de su cuerpo, y quiero que empiece a trabajarlo en esa parte neuronal, y también quiero que empiece a trabajar con el pericardio, vaso, páncreas y pulmones. Bueno, acá aquí veo algo, y es la liberación de la última memoria del haber muerto con sed. Hace cuenta de una inanición. Entonces todos estos traumas que van saliendo en la medida que tú vas dando los comandos, pues están muy conectados con toda esta parte de la red neuronal, que hay una parte como si estuviera viva, pero una parte como si estuviera muerta, una parte donde de alguna manera las conexiones no se daban de forma adecuada porque eran conexiones muy débiles. Entonces, de alguna manera, esa debilidad que sentía su cuerpo era la misma debilidad, y esa sensación tan dual en ciertos momentos, como de desgano, como de depresión, pero también como esos estados de ansiedad y de querer atacar. Y esto hacía parte pues de todas estas, como es estas faltas de conexión que estaban creando en él, y todo lo que estaba organizando él, es en la medida que él va liberando todas estas memorias tan dolorosas, pues va permitiendo que su cuerpo se regenere y empiece a crear unas nuevas redes neuronales para crear
como una nueva forma de vida, es como si él estuviera reseteándose, estuviera haciendo unos cambios y estuvieran saliendo, haz de cuenta, como una especie de mallas energéticas, como de redes neuronales cuando hay cableados que nos sirven y van saliendo de esta manera y el cuerpo, él va regenerándose automáticamente por él mismo, por la memoria que guarda él y pues siento que su cuerpo en este momento se siente mucho más relajado y se va sintiendo mucho más tranquilo, menos agresivo con él. Ok, quiero que empiece a transformar la forma en que el mismo ADN y el RNA se comunican con cada célula de su cuerpo. Quiero que empiece a entender el gran diseño que él es como ser humano y quiero que empiece a realizar las funciones naturales de todo el cuerpo, equilibrando toda la forma de alineación del ADN que a través de los telómeros va a empezar otra vez a trabajar esta parte de la comunicación en dos vías. Quiero que limpie de cada cromosoma toda la forma contaminada en que él ha creído y ha creado cada cuerpo en sus vidas para eliminar toda esta forma como de desecho que trae hacia él mismo de sus propias memorias que ya no están, pero estamos trabajando todos estos desechos energéticos. Bueno, cuando mencionas el ADN, ARN, la comunicación era inversa. Entonces, para él, nacer era morir y morir era nacer, por las mismas circunstancias que él tanto nacía como moría. Entonces, todas estas formas inversas era como si él, de alguna manera, viera la vida en una forma muy particular, sobre todo como a muy corto plazo, pero como muy en muchas confusiones, como si todo de alguna manera el hecho de que estuviera esa conexión inversa, él sintiera, se sintiera de alguna manera como no claro, confundido, no coherente. Y en estos cromosomas, fíjate que también estaban adosados también muchas formas de creencia que se iban potencializando durante la concepción. Es importante porque en el momento que él iba gestándose a través del óvulo y el esperma, esta condición de alguna manera era como si se hiciera incompleta. Entonces, el momento, claro, el momento de él desarrollándose energéticamente, por eso esa sensación de no haber desarrollado bien sus cuerpos energéticos y esa sensación de su cuerpo como de no desarrollarse bien o de alguna manera estar interferido por él mismo y no sentirse completo internamente, sentirse lleno de vacíos. Entonces, en la medida que él va haciendo estas limpiezas, estas sensaciones se van completando en su cuerpo, va sintiendo que su cuerpo tiene un orden biológico, hay una sabiduría interna en él que es la que de alguna manera es la que va creando y es la que va terminando de gestarse él energéticamente para que salga de esos patrones que tenía que estaban como tan afianzados y que de alguna manera para él la conexión del amor que venía a través de su madre también estaba muy limitado. Era como si el amor se lo daban a cuentagotas. Entonces todo esto que empieza a cambiar en su cuerpo, pues esto le está permitiendo a él dejar de sentir dolores, sentirse mucho más estructurado, mucho más conectado con la tierra y no sentirse inverso, o sentirse al revés, o sentirse diferente. Entonces su cuerpo en este momento, vuelvo y digo, se siente cada vez mucho más tranquilo. A ver, aquí hay una cosa, todos tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra vida, somos un campo electromagnético, todos. Pero aquí lo que quiero que trabaje él con el campo electromagnético es la forma en que, bueno, a ver, voy a explicar una cosa. Al ser un campo todos electromagnéticos, Mm. todos somos conductores y semiconductores de nuestra propia energía hacia el exterior, ¿no? Pues es algo natural. Pero entonces quiero que él trabaje la forma de ser un semiconductor de sus propios campos energéticos a través de esos portales múltiples que estaba él viviendo en todo su campo y en todo su cuerpo para empezar a equilibrar
todo lo que en su cuerpo sentía él provechoso o perjudicial. En esta dualidad que manejaba, este campo electromagnético o se iba hacia un lado o se iba hacia el otro, aprovechando este tránsito de estos portales. Y quiero que empiece a trabajar esta parte de lo que él creía que era una imposición o una obligación o lo que él creía que era natural, y quiero que empiece a transformar toda esta forma en que este campo interactuaba con estos portales que iban formando ciertas situaciones de apertura con su misma energía base. ¿Cuál es nuestra energía base? Agua, fuego, tierra, aire. Y entonces eso empezaba a desestructurar la forma que se iba conformando su cuerpo a través de la mineralización. Quiero que lo trabaje y dime qué pasa. Uy, bueno, pasan muchas cosas y es que en la medida que estos portales se fueron cerrando, pues estos portales conducían a estas experiencias. Entonces, el campo energético de él se veía como si él tuviera, como si las vidas estuvieran incluidas. Hace Ujú, cuentas como si tuvieran cordones umbilicales que estaban incluidos y que nutrían esta vida presente e iban tomando formas oscuras y formas muy pesadas y formas muy densas. Entonces, cada vez que él pues fue cambiando y fue cerrando estos portales y toda esta forma incompleta de él de sentirse, en la medida que él va completándose energéticamente, va completando como esta estructura electromagnética, como esta forma natural de su cuerpo, en la medida que todo se cierra, pues es como si haz de cuenta todo se ordenara, es como si hay algo que va más allá de como de una inteligencia y el cuerpo ya tiene esa forma de manifestarse, como si él mismo pudiera cerrarse, si él mismo pudiera regenerarse energéticamente. Y es importante porque en la medida que estos portales se cerraron y estas vidas que estaban tan presentes, em, es como si este flujo de vida de alguna manera influía mucho en la vida de él. mm, Entonces es algo muy extraño porque era como si parte de estas experiencias estaban atrapadas dentro del campo energético de él. ujú. Entonces en la medida que esto se fue cerrando, se fue liberando y el campo se fue regenerando y se fue de alguna manera expandiendo, pero se fue expandiendo en una forma y en una estructura diferente, porque antes era supremamente pesada, ahora se ve mucho más ligera y puedo ver en este momento la forma de su campo energético en su forma que tú hablabas dual, pero yo la veía multi, no dual, sino multi, muchas. O Ujú, sea que él no solamente se polarizaba en una parte o en otra, sino que se multipolarizaba. ujú. Entonces, por eso es que en él se sentía toda esa confusión en su campo energético y esa confusión que estaba viviendo en su vida presente. Pero veo que todo esto ha traído como una armonía a su campo energético y ha traído nuevas conexiones, no solamente en la parte neuronal, sino también en la parte como en la parte energética, pero en la totalidad, como en toda la totalidad, tanto interna como en la parte, como en las partes de sus cuerpos energéticos, como si todo en este momento estuviera amigable para él. Ok, entonces, bueno, ya te iba a preguntar que cómo lo ves, pero ya me dijiste todo. Pregunta, Ujú. observa cómo lo ves en relación con su vida, con su madre, con su familia, con su experiencia de vida en la escuela, con todo lo que tiene él que convivir, que tiene que él estar, no sé, o sea, interactuando. Mira que en este proceso de metabolización es como si él estuviera renaciendo de nuevo. Yo lo veo eh, formándose y de alguna manera conectando nuevamente con él mismo y conectando con su entorno. Entonces, lo que yo veo, lo que estoy sintiendo es que todo esto va a tomar un tiempo porque es volver a sentir sensaciones nuevas, sensaciones mucho más agradables, muy opuestas a las que él sentía antes. Entonces, esto va a llevar un proceso. Pregúntale a Marvin si tiene algo que decirle a su madre que está aquí con nosotros.
Sí, él dice que se siente muy a gusto en este momento, que se siente a gusto con su cuerpo, porque lo siente diferente, lo siente mucho más suave y lo siente mucho más tranquilo. Y eso le da una sensación muy diferente, y una seguridad para sentarse y para sentir la conexión con la vida. Muy bien. ¿Estás lista para regresar? Sí, Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todos, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente, y te sientes muy bien, sientes tu cuerpo, cómo se llena de fuerza y de energía, te sientes grande, fuerte, diosa, poderosa, enérgica. Respira profundo y a tu ritmo abres tus ojos. ¿Cómo te fue, Margarita? bien, fuerte, pesado estuvo, pero bien, un final feliz. Un final feliz. Se Sí, estuvo. sintió bien, sí. Claro, es que fíjate qué fuerte, ¿no? Cómo él y traía estos portales que lo conectaban con otras vidas y cómo tenía él solo se programó los términos de vida muy joven, o sea, es impactante cómo iba relacionándose en diferentes planos, en diferentes vidas, con esta Sí, programación tan dura para él, ¿no? sí. Durísimo, durísimo, muy confusa para él. Para él. Sara, ¿tú sentiste algo durante la sesión? Sí, yo sentía como había una especie de liberación, como que algo salía y quietud. Y él estaba pidiendo cosas, pero luego como que se quedó tranquilo y quieto. Y eso no es, o sea, no está normal porque él siempre está yendo al baño y que quiere agua, que quiere algo, pero se quedó tranquilo. Ahí yo creo que no lo veo bien, pero lo escucho y creo que hasta se durmió. Mejor. Porque sí, Sí, bueno, incluso cuando tú dijiste, a mí también me dolía la parte del lado izquierdo, toda la parte de la cabeza, y yo Ujú. dije, wow, es como que la parte era estuvo fuerte fuerte. eso porque me estaba Sí, haciendo. Sí, claro, Ujú, esa parte sí. estuvo muy fuerte, porque yo dije, ¿por qué me duele esta parte de aquí? O sea, me va a dar una parálisis facial, ¿qué me pasa? Ujú. Pero no, o sea, era una cosa muy fuerte. Pero al final de cuentas, fíjate que estas almas nos vienen a enseñar tanto, porque em, cómo él va conectándose y muchas veces nosotros, cómo nos vamos conectando a situaciones de esta vida y que hacemos ciclos y ciclos y ciclos y ciclos y no salimos de ellos y ellos nos muestran, por ejemplo, en esta sesión, cómo salir de esta forma repetitiva porque él no tenía el recurso, porque no estaba energéticamente completo o completamente formado. formado. Sí. Entonces no tenía la herramienta completa. Fuerte, muy fuerte. Sí, y es muy fuerte como tenía vivir, estaba tan presente las formas como él había trascendido. Sí, qué fuerte. Sí, y era qué cosa tan Yo, fuerte, y es yo que se sentía eso, o sentían. sea, yo decía Uy, Diosito, que era que como, cuando se hacía daño, yo decía, es como si él se quisiera matar, porque se golpeaba con claro, con la pared y se claro, golpeaba, y yo decía, no te duele. Yo decía, creo que es como si se quisiera matar, pero sí, o sea, y tiene mucha razón, o sea, era eso, como que, porque cambiaba de un estado a otro, podía estar un rato tranquilo y de un momento a otro entraba a otro estado, y como que sí, Pero era fíjate, como en diferentes. esta condición que se llenaba de aire y no comía, era esta condición de inanición que había repetido en sí, varias vidas. sí, O sea, qué fuerte, o sea, qué sí. capacidad de manifestación. Wow, sí, un Él alma muy valiente. llegó a pesar hasta 32 kilos y estaba en los huesos. Fíjate, Sí, qué Sí. fuerte. impresionante.
Bueno, Sara, ¿tú nos vas a permitir que la acción sea pública? Yo creo que sí, porque es una experiencia que de repente alguien más está pasando y eso necesita saberse para que las Sin personas se duda, puedan ayudar y saber sí. Claro, por qué a veces sucede lo que sucede. claro, y es una Porque con lección, estos niños no se sabe, no nos pueden decir. claro, y a veces te pones a pensar, y fíjate estas cosas por ejemplo, en el caso de tu niño que es autista, dices, qué fuerte, y qué fuerza de espíritu para eso, o sea, qué Sí. lecciones nos vienen a enseñar a los que estamos en este lado y no tenemos eso, al final somos mucho más débiles que ellos. ¿Mm? Y porque soportar eso Esto. es Duro, fuerte. claro, Y yo al verlo, o sea, me desesperaba y no sabía qué hacer y era una cosa que, wow. Y los médicos pues lo querían medicar. En la escuela querían que lo medique, pero yo sentía que decía, no, eso lo va a poner peor. O sea, cla- decía, no, no. claro, porque a final de cuentas él lo que traía era la forma, él vivía hasta veintitantos años, no vivía más. ¿Cuántos tiene ahorita? ¿17? 19, 19. 19. Ujú. Sara, muchísimas gracias por la confianza. Gracias, Ira. Gracias, Margarita. Muy, muy Ah, no, bella. con A mucho pesar de gusto. que fue intensa, pero fue muy, muy bella la transformación. Claro, Me gustó mucho. gracias Margarita y gracias a todas las personas que No, hacen favor de seguirnos. No se olviden entrar a nuestra página web www.irasemihipnosis.com. Ahí hagan favor de seguirnos en todos nuestros canales y de compartir todo lo que pongamos o digamos o hagamos en redes, por favor. No se olviden de mandarnos correo a info@irasemahipnosis.com o al más 52 479 204 49 73. Cortamos aquí y nos quedamos nosotros un momento en línea. Gracias a todos. Bye. Gracias.